de Graves, ¿no? Que además de todo lo que tiene que ver con los síntomas y los signos del hipertiroidismo, va a caracterizarse por el desarrollo de características clínicas muy puntuales, como lo son la orbitopatía tiroidea, la dermatopatía y las acropaquias. Entonces, continuando con la enfermedad de Graves, tenemos que en los estudios de laboratorio, o sea, para hacer el diagnóstico de hipertiroidismo, vamos a encontrar, por un lugar, que las hormonas tiroideas están elevadas, a diferencia del hipotiroidismo, en las cuales están bajas, y en el hipertiroidismo la TSH va a estar suprimida por este exceso de hormonas tiroideas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el mecanismo de retroalimentación. Entonces, TSH suprimida y hormonas tiroideas elevadas. Bueno, en el 2 al 5% de los pacientes, sobre todo en áreas con consumo limítrofe de yodo, solo va a estar aumentada la T3. O sea, hay un porcentaje de pacientes que tienen hipertiroidismo a expensas de T3. Y esto es muy importante porque en el contexto de hipotiroidismo generalmente nosotros solemos medir o estrictamente se debe de medir exclusivamente la TSH y la T4 libre. En el hipertiroidismo no. Cuando lo sospechamos hay que medir también la T3 porque puede que solo esté elevada esta hormona. Y el estado inverso se observa cuando el hipertiroidismo se debe a exceso de yodo. ¿A qué me refiero con el estado inverso? A una situación clínica o una situación bioquímica en la cual solo esté elevada la T4 y no la T3. Pero bueno, pueden estar elevadas las dos, puede estar elevada solo T3 o también solo T4. Específicamente en la enfermedad de Graves, pues sabemos que es una enfermedad autoinmune. Entonces, cuando tenemos dudas sobre el diagnóstico, podemos cuantificar anticuerpos contra el receptor de tirotropina o contra la peroxidasa tiroidea, ¿no? Pero esto no se requiere sistemáticamente. Digo, si tenemos la oportunidad de medirlos, podemos hacerlo, sobre todo si hay duda, y generalmente estarán elevados los anticuerpos. Muy bien. ¿Qué otras alteraciones de laboratorio podemos encontrar en el hipertiroidismo? Puede haber hiperbilirrubinemia, aumento de las bilirrubinas, también elevación de las transaminasas, de la ALT, de la AST, incremento de la ferritina, que en este contexto sería un marcador de inflamación, anemia microcítica y trombocitopenia, es decir, disminución de las plaquetas. En cuanto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico es fácil si tenemos a un paciente con síntomas y en el cual ya confirmamos tirotoxicosis, que además tiene bocio difuso palpable. Quedamos que este era un bocio difuso, a diferencia del hipotiroidismo, que suele ser asimétrico. Oftalmopatía y antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes. Seguramente aquí ustedes no tendrán ningún problema para realizar el diagnóstico. En pacientes con tirotoxicosis que no tengan las características que les acabo de mencionar, el diagnóstico generalmente se establece mediante un estudio que se llama gamagrama tiroideo, ¿no? En el cual empleamos radionúclidos, puede ser tecneso, pero sobre todo yodo. Y ¿para qué nos sirve el gamagrama? Administramos este radionúclido y la tiroides lo va a captar. Entonces, ahorita les voy a mostrar imágenes, pero en la enfermedad de Graves, la captación del radionúclido suele ser difusa y elevado, ¿no? Mientras que en tiroiditis destructiva, en tejido tiroideo ectópico o incluso en tirotoxicosis facticia, los hallazgos del gamagrama van a ser algo diferentes. En el hipertiroidismo secundario, el hipertiroidismo que se debe a algún problema en la hipófisis, también va a existir bozo difuso. Sin embargo, aquí como el problema es un exceso en la producción de hormona estimulante de la tiroides, pues evidentemente la hormona estimulante de la tiroides va a estar elevada y no suprimida. Y también seguramente hallaremos un tumor hipofisario y esto nos ayudará a concluir el diagnóstico de hipertiroidismo secundario, que como hemos estado comentando, no suele ser común. Y una concentración normal de TSH descarta la enfermedad de Graves como causa de bocio difuso. Entonces, aquí tenemos un algoritmo diagnóstico que parte de un paciente con signos y síntomas de tirotoxicosis, que no haya sido tratado con amiodarona, porque la amiodarona también tiene efectos sobre la función tiroidea, y que tenga una TSH suprimida y la T4 y o la T libre elevadas.
Entonces tenemos que nosotros realizar el interrogatorio. Si el inicio es reciente, menor a 3 meses, solicitaríamos una ecografía, ¿de acuerdo? A la exploración física, si lo que encontramos es un paciente con tirotoxicosis, llamémosle aguda, pues, o de menos de 3 meses de evolución, y al palpar el bocio o al palpar la tiroides encontramos dolor a la palpación, entonces esto va a ser muy sugestivo, no tanto de enfermedad de Graves, sino de una condición que se llama tiroiditis, que es el siguiente tema que debemos de realizar. Entonces, el siguiente estudio pasaría a ser el gamagrama tiroideo con yodo 123. Si la captación del yodo 123 es alta, lo más probable es que este paciente, o lo que vamos a concluir, es que el paciente sea enfermedad de Graves. Independientemente de que solo tenga menos de 3 meses de evolución y de que tenga dolor a la palpación de la tiroides, si el gamagrama muestra una alta captación y difusa, que ahorita les mostraré imágenes, entonces lo que vamos a concluir es enfermedad de Graves. Pero si la captación del gamagrama es baja, entonces nosotros debemos descartar que el paciente no esté consumiendo yodo en exceso o que el paciente no esté consumiendo hormona tiroidea de forma exógena. ¿Cuál puede ser un ejemplo del consumo de hormona tiroidea exógeno? Por ejemplo, pacientes que toman Redotex para bajar de peso, el Redotex tiene hormona tiroidea. Si no tenemos ninguno de estos antecedentes, entonces lo que vamos a concluir en un paciente con tirotoxicosis reciente, dolor a la palpación de la tiroides y que no tenga esos antecedentes, vamos a concluir un cuadro de tiroiditis. Y aquí tendríamos que hacer el diferencial si esta tiroiditis es autoinmune, si es una tiroiditis postviral o si incluso es una tiroiditis bacteriana o fúngica. Ya en el siguiente tema, pues profundizaremos en el tratamiento, pero en general los pacientes con tiroiditis suelen recuperar la función tiroidea, entonces aquí lo que habría que hacer nada más sería tratamiento sintomático y sí medir los niveles de anticuerpos, porque si los anticuerpos están elevados, entonces estaríamos en el contexto de una tiroiditis autoinmune. ¿Y cómo vamos a darle seguimiento a estos pacientes? Con TSH mensual y con T4 hasta su estabilización. Y también vamos a monitorizar que el paciente no desarrolle hipotiroidismo, porque en los cuadros de tiroiditis hay una fase de tirotoxicosis que luego va a seguir a una fase de hipotiroidismo hasta que el paciente se recupere. Pero si el paciente sí tiene alguno de estos antecedentes y está consumiendo hormona tiroidea exógena, entonces estaremos ante un caso de una tirotoxicosis provocada o facticia. Y esto lo vamos a comprobar midiendo la tiroglobulina sérica. Si la tiroglobulina sérica está baja, el paciente tiene una tirotoxicosis provocada o facticia, pero si la tiroglobulina está normal o está elevada, entonces, pese a que el cuadro pueda parecer una tiroiditis facticia, bueno, los pacientes decía un maestro que pueden estar feos y cacarizos, ¿no? Entonces, aquí estaríamos en el contexto sí de un hipertiroidismo verdadero. Y si el antecedente o si el cuadro es por un exceso de yodo, entonces estaremos ante un cuadro de hipertiroidismo inducido por yodo o asociado con el yodo. Y aquí el estudio que deberíamos hacer sería medir el yodo urinario. Si está alto, hay que eliminar el origen de este exceso de yodo y si es posible tratarlo con tioureas. Pero si pese a tener el exceso de yodo, el yodo urinario es normal, entonces volveríamos a la parte del algoritmo de tiroiditis. Cuando la tiroiditis es crónica mayor a 3 meses o cuando no sabemos cuánto tiempo tiene de evolución, entonces realizaríamos un ultrasonido y si la tiroides muestra una hipertrofia difusa, estaríamos ante un cuadro de enfermedad de Graves que hay que tratar con tiureas para controlar los niveles de hormona tiroidea y con beta bloqueadores para controlar los síntomas. Pero si la ecografía es nodular, estaríamos ante el contexto de una tirotoxicosis nodular. También hay que realizar un gamagrama y según los resultados, si la captación es alta en un solo nódulo, entonces es un nódulo tóxico y aquí deberíamos de tratarlo con yodo o con cirugía. Si la captación está alta y hay múltiples nódulos, entonces es un bocio multinodular tóxico y aquí
Pues el tratamiento definitivo será la aplicación de yodo, considerar cirugía, pero esos pacientes solemos tratarlos previamente con medicamentos para prepararlos a la cirugía, porque si los pasamos a administrarles yodos o operarlos sin haber controlado la tirotoxicosis, entonces puede haber una complicación que se llama tormenta tiroidea. Pero sí, pese a todas estas características, la captación es baja, entonces nos volveríamos a la parte de tiroiditis, ¿no? Que es descartar exceso de yodo, descartar tirotoxicosis provocada y todo lo que acabamos de mencionar previamente. Entonces, eso es lo que les comentaba sobre el estudio de gamma-grama. Se administra un radionúclido. Pues radionúclido va a ser captado por el tejido tiroideo que sea hiperfuncionante y podemos encontrar estas imágenes que nos ayudarán para establecer el diagnóstico definitivo. Entonces, la primera imagen corresponde a una tiroides normal, perdón. Veamos cómo hay una captación bilateral, pero es una captación bilateral que suele ser normal. Si lo comparamos con la enfermedad de Graves, vemos que hay una captación incrementada, una captación que es bilateral, una captación que es difusa, y vemos simplemente con la captación cómo está incrementado el tamaño de la tiroides. Es decir, cómo este paciente ya tiene bocio. En el caso de un bocio multinodular hiperfuncionante, también vemos las características. Hay captación incrementada, pero que se almacena o se concentra en los nódulos hiperfuncionantes y el resto del tejido tiroideo aparece como hipocaptante, mientras que encontramos pues prácticamente lo mismo en el adenoma tiroideo tóxico, pero solo hay un nódulo. No sé si tengan alguna duda en relación con el gamma-grama. Ok, y cuando estamos en la presencia de una tiroiditis, entonces va a estar hipocaptante porque la inflamación causa destrucción del tejido tiroideo y entonces no va a haber captación. En cuanto a la evolución clínica de estos pacientes, suelen empeorar, o sea, si no reciben tratamiento, pues evidentemente las manifestaciones van a empeorar. Y antes la mortalidad por enfermedad de Graves era del 10 al 30%. Algunos pacientes que tienen enfermedad leve experimentarán recidivas y exacerbaciones de forma espontánea. Y lo que les comentaba cuando vimos hipotiroidismo es que en casos raros puede haber fluctuaciones entre hipotiroidismo e hipertiroidismo por cambios en la actividad funcional de los anticuerpos contra el receptor de TSH, que en periodos de tiempo el receptor de TSH bloquea las células y haya hipotiroidismo, y que en otros periodos el receptor las estimule y haya hipertiroidismo. 15% de los pacientes que entran en remisión después del tratamiento con fármacos van a desarrollar hipotiroidismo 10 a 15 años después. ¿Y esto de qué nos está hablando? Pues de que por toda la fisiopatología, esto va a reflejar un trastorno autoinmunitario destructivo. Nuevamente, les pongo el ejemplo de los anticuerpos. Hay anticuerpos agonistas y antagonistas. En la tiroiditis de Hashimoto son antagonistas, en la enfermedad de Graves son agonistas y hay pacientes que pueden fluctuar entre ambos estados porque cambia el comportamiento de sus anticuerpos. Perdón. Bueno, la evolución de la oftalmopatía no es igual. La oftalmopatía suele empeorar los primeros 3 a 6 meses, suele entrar en un periodo de estabilización o de meseta durante los siguientes 12 a 18 meses e incluso puede llegar a mejorar espontáneamente, sobre todo lo que corresponde a las alteraciones en los tejidos blandos de los ojos. Sin embargo, en el 5% de los casos, la oftalmopatía tiene un curso fulminante y ya vimos que puede causar ceguera. Algunos estudios sugieren que el tratamiento con yodo radioactivo empeora la enfermedad ocular en una pequeña proporción de pacientes, sobre todo en los que fuman. La dermatopatía suele empezar 1 a 2 años después del hipertiroidismo y también puede mejorar espontáneamente. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la enfermedad de Graves? En realidad ningún enfoque es óptimo. Podemos adoptar el enfoque de disminuir la síntesis de hormonas con fármacos antitiroideos como el metimazol o el propiltiuracilo, o podemos adoptar el enfoque de reducir la cantidad de tejido
con la aplicación de yodo radioactivo o con la realización de una cirugía. En cuanto a los antitiroideos, los principales son las quinamidas, propiltiuracilo y metimazol. Inhiben la función de la peroxidasa, reduciendo la oxidación y la organificación del yoduro. Y también reducen la concentración de anticuerpos por mecanismos que no se conocen del todo. El propiltiuracilo además inhibe la conversión de T4 en T3, efecto que ofrece un beneficio menor, excepto en los casos más graves de tirotoxicosis, y que se ve contrarrestado por su vida mucho más corta, de 90 minutos, en comparación con la del metimazol, que es de 6 horas. Dada la hepatotoxicidad del propiltiuracilo, la FDA ha limitado su uso al primer trimestre del embarazo, al contexto de tormenta tiroidea y a pacientes con reacciones adversas menores al metimazol. Si se utiliza el propiltiuracilo, nosotros debemos de vigilar la función hepática. La dosis inicial de metimazol suele ser de 10 a 20 miligramos cada 8 a 12 horas y generalmente requieren un mantenimiento de 2.5 a 10 miligramos. El propiltiuracilo, por su parte, se administra en dosis de 100 a 200 miligramos cada 6 a 8 horas y la dosis de mantenimiento necesaria suele ser de 50 a 100 miligramos. Ya que iniciamos los medicamentos, la dosis inicial debe reducirse gradualmente conforme nosotros logremos que el paciente mejore. Las pruebas de función tiroidea y las manifestaciones clínicas se revisan 4 a 6 semanas después de iniciar el tratamiento y la dosis se ajusta en función de los niveles de hormona tiroidea. La mayoría no alcanza el estado de eutiroideo hasta 6 a 8 semanas después de que iniciemos el tratamiento. La TSH, aún hayamos normalizado los niveles de hormonas tiroideas, la TSH puede continuar suprimida durante varios meses y entre los meses 12 y 18 se observan los índices máximos de remisión del 30 al 60%. Hay mayor probabilidad de recidiva con estos medicamentos en jóvenes, hombres, fumadores, en casos graves de hipertiroidismo y en pacientes con bocio que sean muy voluminosos. Y debemos de vigilarlos estrechamente ante la posible recidiva durante el primer año y al menos una vez al año desde entonces. Los efectos adversos más frecuentes de los medicamentos son exantema, urticaria, fiebre y artralgias, que pueden resolverse espontáneamente o pueden impulsar a un cambio del fármaco. Efectos poco frecuentes pero más graves son hepatitis con el propiltiuracilo y colestasis con el metimazol, un síndrome similar al lupus y a granulocitosis que ocurre en menos del 1% de los casos. Si se presenta alguno de estos efectos, nosotros debemos de interrumpir el tratamiento y nunca más volver a administrar antitiroideos. O sea, me refiero a medicamentos, sino ya sería optar por otro tratamiento. Deben proporcionarse instrucciones por escrito a los pacientes explicando los síntomas de la granulocitosis, que son faringitis, fiebre, úlceras vocales y la necesidad de interrumpir el tratamiento hasta disponer de una citometría hemática urgente. No es tan útil vigilar prospectivamente los recuentos sanguíneos porque el inicio suele ser idiosincrático y repentino. Entonces se prefiere, como mencionaba antes, hablar con los pacientes sobre los signos de alarma. Entonces, en este cuadro vemos la incidencia de las reacciones adversas importantes con los antitiroideos, ¿no? La poliartritis, la vasculitis con ANCA positivos, agranulocitosis que no es común, pero que sí puede ser grave. La hepatitis y la colestasis. Si aparece alguno de estos, suspendemos la medicación. Muy bien, como parte del tratamiento médico también vamos a administrar beta bloqueadores para aliviar los síntomas de tirotoxicosis como temblor, taquicardia y todo eso. El propranolol administrado en 20 a 40 miligramos cada 6 horas y el atenolol pueden ser de utilidad en el control de los síntomas adrenérgicos, sobre todo como puente hasta que los antitiroideos hagan su efecto. Y también son útiles para la parálisis periódica tirotóxica, perdón.
En cuanto al yodo radioactivo, el yodo radioactivo ya es un enfoque de disminución del tejido, causa destrucción progresiva de las células tiroideas. Puede utilizarse como tratamiento inicial o para las recidivas tras un intento con medicamentos antitiroideos. El pequeño riesgo de crisis tirotoxicósica puede disminuirse administrando tratamiento previo durante al menos un mes con antitiroideos. Deberán interrumpirse los 3 a 5 días antes de la administración del yodo para optimizar su captación, o más tiempo si se trata de propiltiuracilo. No se ha logrado calcular con éxito la dosis óptima que permita alcanzar el estado de eutiroidismo sin una incidencia elevada de recidiva o progresión a hipotiroidismo. Pero la dosis ya suele oscilar entre 10 y 15 y muchos expertos se muestran a favor de un enfoque que sea dirigido a la ablación. Los pacientes, ya después de que se les administra el yodo, las medidas es que deben evitar el contacto con embarazadas y niños durante 7 días. Rara vez se produce dolor por tiroiditis 1 o 2 semanas después. El hipertiroidismo puede persistir durante 2 o 3 meses y debe tratarse con propranolol o antitiroideos. Si continúa, entonces podemos administrar una segunda dosis de yodo, habitualmente 6 meses después de la primera. El riesgo de hipotiroidismo es del 10 al 20% durante el primer año y después del 5% anual. Debe realizarse, por lo tanto, seguimiento estrecho durante el primer año y después pruebas anuales. El embarazo y la lactancia son contraindicaciones absolutas para administrar yodo radioactivo, pero las pacientes pueden concebir 6 meses después de haberlo recibido. Y la oftalmopatía grave requiere precaución y ciertos expertos sugieren que en el momento de tratar a los pacientes con yodo también se administre prednisona, reduciendo la dosis durante 6 a 12 semanas, iniciando con 40 miligramos. Ok. Entonces, pues a grandes rasgos, esto es lo que tiene que ver con el yodo radioactivo. Normalmente los pacientes reciben el yodo y se quedan en un cuarto especial, ¿no? Sobre todo si se reciben dosis altas. Y normalmente se tratan con antitiroideos, como les comentaba en el mes previo, porque si no se tratan con antitiroideos, pues el paciente ya está con un estado de tirotoxicosis, pero al momento de administrar el yodo, vamos a destruir la tiroides, se va a liberar más hormona tiroidea y la tirotoxicosis puede empeorar y esto pues puede condicionar que el paciente tenga una tormenta tiroidea. Y entonces pues básicamente es la intención, ¿no? Porque se suspenden los antitiroideos unos días antes para que se recupere la capacidad de la tiroides de captar el yodo. Y en cuanto a la cirugía, la tiroidectomía subtotal o casi total es una buena opción para los pacientes que tienen recidivas después del tratamiento y que prefieren cirugía a la administración de yodo. Algunos expertos también recomiendan la cirugía en jóvenes, sobre todo si el bocio es voluminoso. Antes de la cirugía también debemos controlar la tirotoxicosis con antitiroideos, igual para prevenir la tormenta tiroidea. Y esto va seguido de la administración de yoduro potásico con el fin de evitar la crisis tirotóxica y reducir la vascularización. Las principales complicaciones como hemorragia, edema laringio, hipoparatiroidismo, si al momento de resecar la tiroides el cirujano pues también se lleva sin querer las paratiroides y lesión del nervio laringio recurrente son poco frecuentes en manos expertas. El índice de recurrencia es menor al 2% y el del hipotiroidismo solo es ligeramente superior al que entraña la administración de yodo. Y aquí vemos un cuadro del porcentaje de complicaciones en pacientes con enfermedad de Graves que son sometidos a tiroidectomía por cirujanos expertos. Entonces, la recurrencia es solo del 2% y vemos cómo las otras complicaciones que acabo de mencionar, pues igual pueden ocurrir, pero son infrecuentes también. Y en cuanto a la enfermedad de Graves, ya hablamos del tratamiento en general, pero ahora revisaremos algunas consideraciones especiales, que básicamente son el embarazo, la crisis tirotóxico, tormenta tiroidea,
la oftalmopatía y la dermatopatía. En cuanto al embarazo, ya les había comentado, en el primer trimestre de la gestación vamos a administrar propiltiuracilo. ¿Por qué propiltiuracilo? Porque el metimazol puede dar aplasia cutánea fetal y atresia de coanas. Y ya a partir del segundo trimestre los cambiamos a metimazol. Y esta es una imagen de anomalías congénitas por el metimazol, ¿no? Además de los dos que ya le comenté, este paciente desarrolló astigmatismo disfórmico, que es lo que vemos en la letra A, y en la letra B vemos cómo el paciente tiene aplasia cutánea. Bueno, no el paciente, el hijo del paciente, de la paciente. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos durante el embarazo? Mantener la T4 libre en el límite superior de la normalidad. A menudo es posible suspender el tratamiento durante el último trimestre, puesto que en esta fase del embarazo los anticuerpos tienden a disminuir. Y el retraso del crecimiento intrauterino, la taquicardia fetal y las concentraciones elevadas de anticuerpos en el último trimestre cuando nosotros ya esperaríamos que la paciente haya disminuido los anticuerpos, pues nos deben hacer pensar en que ya hay una complicación en el producto, que sería una tirotoxicosis fetal. Muy bien. Estos son los mecanismos que explican la reducción de anticuerpos en el embarazo, ¿no? Y que se llama privilegio inmunitario y que va... déjenme conectar mi cargador. Ok, entonces como comentábamos, estos son los mecanismos que explican el privilegio inmunitario en el último trimestre del embarazo. Entonces lo que esperaríamos es que reduzcan los anticuerpos y reduzcan la necesidad de hormona tiroidea en el tercer trimestre, pero pues si esto no ocurre y hay datos de taquicardia fetal o algo por el estilo, debemos sospechar que hay tirotoxicosis fetal. Y este es un estudio que muestra los niveles de hormona estimulante de la tiroides durante el embarazo. Entonces, ya sabemos nosotros que los pacientes que tienen enfermedad de Graves pues van a tener la hormona estimulante de la tiroides suprimida y vemos como en las últimas semanas del embarazo, como disminuyen los anticuerpos, pues la hormona estimulante de la tiroides tiende a aumentar. Y esto es un ultrasonido que muestra cómo el feto de esta paciente con hipertiroidismo ya tiene un cuadro de tirotoxicosis fetal y lo que está mostrando la flecha pues es un bocio fetal. ¿Cuáles son las complicaciones gestacionales del hipertiroidismo? Pérdidas gestacionales más frecuentes y recurrentes, parto prematuro, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, hiperfunción o hipofunción tiroidea en el feto por los anticuerpos contra el receptor, bocio fetal si nosotros tratamos de forma excesiva al paciente con antitiroideos, como en la imagen que les mostré. O sea, si nos pasamos de la dosis, pues el producto puede tener hipotiroidismo. Tirotoxicosis neonatal también puede ocurrir. Mayor riesgo de mortalidad perinatal y materna y posible disminución del coeficiente intelectual del hijo, también por uso excesivo de antitiroideos que condicionen hipotiroidismo fetal. El puerperio es un momento de riesgo para recidiva del hipertiroidismo y la lactancia materna va a ser segura con dosis bajas de antitiroideos. Eso es en relación con el embarazo. En cuanto a la tormenta tiroidea,
Es una exacerbación del hipertiroidismo que puede poner en riesgo la vida y que se acompaña por fiebre, delirio, convulsiones, vómito, diarrea, ictericia, etc. La mortalidad es del 30% y ocurre por insuficiencia cardíaca, por arritmias o hipotermia, y esta mortalidad o este porcentaje de mortalidad es incluso con tratamiento. ¿Qué condiciones pueden desencadenar una tormenta tiroidea? Enfermedades agudas como infarto cerebral, infecciones, traumatismos, cetoacidosis, cirugías, especialmente de la tiroides, y como ya comentamos, también tratamiento con yodo radioactivo. Y este es un cuadro en el cual se asignan puntos para hacer el diagnóstico de tormenta tiroidea. Entonces, una puntuación de 45 o más es altamente sugestiva de hormona tiroidea. Es un sistema de puntuación similar al que les mostré para coma mixedematoso. Entonces, nada más para que lo conozcan. El tratamiento requiere vigilancia intensiva y medidas de sostén. Hay que identificar también y tratar el desencadenante y emplear medidas para reducir la síntesis hormonal. Aquí es una de las situaciones en las cuales se administra propiltiuracilo, además del embarazo, del primer trimestre del embarazo. Entonces son dosis altas de carga, 500 a 1000 miligramos, y luego 250 miligramos cada 4 horas. Por vía oral, sonda nasogástrica o vía rectal. Y si no se encuentra con propiltiuracilo, entonces vamos a administrar metimazol igual a dosis altas. 1 hora después de la administración de la primera dosis de propiltiuracilo, se administra yoduro estable para bloquear la síntesis de hormonas tiroideas por medio del efecto de Wolff-Chaikoff, que recuerden que este fenómeno fue lo que expusieron sus compañeros al momento de ver fisiología de la tiroides. El retraso va a permitir que el antitiroideo impida la incorporación del exceso de yodo a la nueva hormona. También debe administrarse propranolol, 60 a 80 miligramos cada 4 horas, porque dosis elevadas de este beta bloqueador reducen la conversión de T4 en T3. Recordar que T3 es la forma activa, no la forma que actúa en los tejidos periféricos. Medidas adicionales son la administración de glucocorticoides, en este caso hidrocortisona, antimicrobianos si existe infección, enfriamiento, oxígeno y líquidos intravenosos. En cuanto a la oftalmopatía, las consideraciones terapéuticas van a depender de si es leve a moderada o de si es grave. Entonces, aquí vemos tomografías computarizadas de pacientes con oftalmopatía de Graves. Ya se las había mostrado, que muestran hipertrofia generalizada de todos los músculos extraoculares, así como expansión de la grasa y proptosis bilateral pronunciada. No vemos cómo los ojos se salen de las órbitas. Ok, en esta imagen vemos características de los pacientes que pueden afectar o que pueden ser factores de riesgo para que desarrollen la oftalmopatía o su oftalmopatía empeore. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el consumo de tabaco que ya habíamos eh, comentado y pues algunas otras, ¿no? Como que haya disfunción tiroidea, que sean caucásicos y otra serie de situaciones. Bueno, cuando la oftalmopatía es leve a moderada, no requiere tratamiento activo. Las medidas generales consisten en un control meticuloso de las hormonas tiroideas, o sea, en controlar el hipertiroidismo, abandonar el tabaco y explicar sobre la evolución de la enfermedad, que ya vimos que si es leve a moderada puede mejorar de forma espontánea y esperamos que mejore espontáneamente. Las molestias pueden aliviarse con lágrimas artificiales, ungüentos oftálmicos y gafas oscuras con protectores laterales. El edema periorbitario en estos pacientes disminuye si duermen semisentados o cuando nosotros también empleamos diuréticos. Y la exposición de la córnea durante el sueño puede evitarse usando parches o cerrando los párpados con un estropajo. Cuando la enfermedad, la oftalmopatía es grave y ya hay afectación del nervio óptico o hay quemosis por lesiones corneales, va a constituir una urgencia que requiere tratamiento en conjunto con el oftalmólogo. En estos pacientes con oftalmopatía grave, lo que vamos a utilizar son esteroides, pulsos de metilprednisolona, 500 miligramos a la semana
por 6 semanas y luego 250 a la semana por 6 semanas. Si los esteroides son ineficaces, descomprimir la órbita al extirpar el hueso de cualquiera de sus paredes por vía intranasal sería lo indicado. Con esto, la proptosis cede en promedio 5 milímetros, pero suele empeorar o persistir la diplopia. Una vez estabilizada, está indicada la cirugía para aliviar la diplopia y corregir el aspecto de la zona. O sea, digamos que la extirpación del hueso es un tratamiento como de urgencia, no una medida heroica y ya resolviendo la urgencia, entonces pasamos a otra cirugía para estabilizar la diplopia y corregir las consecuencias estéticas. Y en cuanto a la dermatopatía, esta no suele requerir tratamiento, pero sí puede condicionar problemas estéticos o interferir con el uso de zapatos. No está indicado el tratamiento quirúrgico. De ser necesario, podemos administrar esteroides tópicos de alta potencia y cubrirlos con un apósito oclusivo. En algunos casos, cuando la dermatopatía es grave y parece elefantiasis, como la imagen que les mostré la clase pasada, podría ser útil la administración de octreotidoneo, de un análogo de somatostatina. Bueno, eso es en cuanto a las condiciones especiales. Ahora vamos a hablar de otras causas de tirotoxicosis, que puede ser una tiroiditis destructiva, la cual va a presentarse como una fase tirotóxica corta y no hay hipertiroidismo verdadero, porque recuerden, hay tirotoxicosis, hay exceso de hormonas tiroideas, pero aquí el problema es que se destruyó la tiroides. No es que la tiroides sea hiperfuncionante. Y esto lo va a demostrar la baja o nula captación de radionúclidos en el gamagrama. Y en las tiroiditis destructivas, la tiroglobulina suele estar elevada. Entonces, aquí les puse un gamagrama, compárenlo con los otros que habíamos visto y vemos cómo no hay captación. ¿Por qué? Porque hay destrucción de tejido tiroideo en el contexto de tiroiditis. Otras causas de tirotoxicosis en las cuales la captación con el gamagrama sea baja o ausente, o sea, que sea una imagen así en el gamagrama, entonces tiroiditis destructiva, va a caracterizarse por tiroglobulina alta. Son las causas que vienen en el algoritmo que les puse. Entonces, en la tirotoxicosis facticia también hay captación baja y va a distinguirse de la destructiva por sus características clínicas y porque en comparación con la destructiva, los niveles de tiroglobulina suelen estar bajos. En la destructiva, altos. También exceso de yodo, como venía en el algoritmo, y una causa rara es el tejido tiroideo ectópico. ¿En qué condiciones va a producirse? En teratomas de ovario que secreten hormona tiroidea, que se llama estruma ovárico, o cuando hay carcinomas foliculares de la tiroides, que vamos a ver cuando veamos cáncer de tiroides, y que ya dieron metástasis funcionales. ¿De acuerdo? Bueno, y los estudios con radionúclidos de todo el cuerpo ponen de manifiesto los casos raros de tejido ectópico. Y aquí les pongo una imagen. Bueno, este fue un caso raro porque la paciente sí tenía hipertiroidismo, pero también tenía tejido ectópico en los ovarios, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay una hipercaptación. Bueno, en la A se ve la hipercaptación en la tiroides, pero en la B se ve la hipercaptación en la pelvis de la paciente, o sea, eso es tejido tiroideo ectópico. A esta paciente, ya viendo la hipercaptación en pelvis, lo que se le hizo fue una tomografía de abdomen y pelvis y encontramos esta bolota, que es un tumor ovárico, ¿de acuerdo? Con múltiples calcificaciones. O sea, los teratomas característicamente muestran calcificaciones. Entonces, era un paciente con hipertiroidismo que también tenía estruma ovárico. Muy bien. El tratamiento con amiodarona también se asocia con tirotoxicosis en el 10% de los pacientes, especialmente en los pacientes que viven en regiones de baja captación de yodo. El adenoma hipofisario secretor de TSH es una causa poco frecuente de tirotoxicosis o hipertiroidismo secundario, ¿no? Va a identificarse por una TSH inadecuadamente normal o alta en un paciente con hipertiroidismo, con bocio difuso
y elevación de T4 y T3. Si fuera Graves o si fuera una causa primaria de hipertiroidismo, esperaríamos que la TSH esté suprimida. Si la TSH está alta o si está inapropiadamente normal, hay que pensar en un hipertiroidismo secundario. Las concentraciones elevadas de la subunidad alfa de la TSH liberada por el adenoma secretor apoyan este diagnóstico, que puede confirmarse demostrando un tumor por imagen, que es lo que viene en esta imagen. Vemos nuevamente una tumoración con extensión supracelular. Este lo saqué de un caso raro de hipertiroidismo secundario, ¿no? Y nuevamente aquí les puse el algoritmo, nada más es reforzar lo que ya les había comentado y ya les expliqué cada una de las causas de tirotoxicosis, ¿no? Entonces, continuemos. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en la facticia, la tiroglobulina va a estar baja, en la tiroiditis destructiva la tiroglobulina está alta. Bueno, y ya entrando en la parte final de este tema, vamos a analizar las otras dos causas frecuentes de hipertiroidismo. En primer lugar, el bocio multinodular tóxico, en el cual la mayor parte de los nódulos son de origen policlonal, lo que sugiere una respuesta hiperplástica a factores de crecimiento y citoquinas producidas en forma local. Pero también pueden aparecer lesiones monoclonales que por su parte van a reflejar mutaciones en genes que confieren una ventaja de crecimiento selectiva a una célula progenitora. Los nódulos tienen autonomía funcional y además de las características del nódulo, que va a ser además de las características del bocio, que va a ser un bocio nodular, la presentación clínica consistirá en hipertiroidismo subclínico o tirotoxicosis leve. Acuérdense, hay hipotiroidismo subclínico, también hay hipertiroidismo subclínico. ¿Cómo va a ser el hipertiroidismo subclínico? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Acuérdense, es subclínico porque las hormonas tiroideas van a mantenerse normales, ¿no? O dentro de los límites de la normalidad. Pero en el hipotiroidismo subclínico uno esperaría encontrar una TSH elevada con hormonas tiroideas normales. En el hipersubclínico una TSH baja con hormonas tiroideas normales. El paciente suele ser anciano y puede acudir por fibrilación auricular o palpitaciones, taquicardia, nerviosismo, temblores o pérdida de peso. La exposición reciente al yodo en medios de contraste o de otras fuentes puede desencadenar o puede exacerbar la tirotoxicosis. El nivel de TSH es bajo y a menudo la T3 está más elevada que la T4. ¿De acuerdo? Antes de iniciar el tratamiento definitivo del hipertiroidismo, se debe realizar una ecografía para valorar la presencia de nódulos aislados que correspondan a áreas de baja captación, es decir, nódulos fríos. ¿Por qué? Porque si se identifican, esto ya es parte del abordaje nódulo tiroideo, igual luego lo vamos a ver, pero si hay nódulos fríos, nódulos hipocaptantes en un bocio multinodular con tirotoxicosis, entonces la BAF estará indicada de acuerdo a las pautas del nódulo tiroideo. Los antitiroideos van a normalizar la función tiroidea y son particularmente útiles en ancianos o en pacientes graves con esperanza de vida disminuida que tal vez pues, no vayan a aceptar una cirugía. No ocurre remisión espontánea en estos casos porque los nódulos son autónomos y el tratamiento es a largo plazo. Entonces, vamos a dejarlo solo con antitiroideos cuando el paciente no quiere operarse o cuando su esperanza de vida sea corta y no tenga tanto sentido operarla, ¿no? Eh, pero en general el tratamiento de elección es el yodo radioactivo porque se enfoca en las áreas de autonomía, además de que disminuye el volumen del bocio. La cirugía es el tratamiento definitivo de la tirotoxicosis subyacente y del bocio. Y los pacientes deben alcanzar el estado eutiroideo por medio de antitiroideos antes de la intervención. ¿Para qué? Para prevenir la tormenta tiroidea. Y pues esta es una imagen de un bocio multinodular tóxico. Y si le hiciéramos un gamagrama, veríamos que los nódulos son hipercaptantes y el tejido tiroideo subyacente sano no es hipercaptante, al contrario es hipocaptante. Y por último, el nódulo tiroideo funcional, que habitualmente recibe el nombre de adenoma tóxico.
La mayoría de estos pacientes presentan mutaciones activadoras somáticas del gen que codifica el receptor de TSH. Esto va a causar una activación constitutiva de la vía de señalización del MP cíclico, lo que potencia la proliferación y la función de las células foliculares. En estos casos, la tirotoxicosis suele ser leve y la gamografía, como la que les mostré antes, demuestra la captación focal en el nódulo hiperfuncional y la disminución de la captación en el resto de la glándula, ya que la actividad de la tiroides normal está suprimida por la hiperactividad del nódulo. Y esta es una imagen, es un gamograma, solo hay un nódulo hipercaptante, un adenoma tóxico. La ablación con yodo suele ser el tratamiento preferido. Como la función de la tiroides normal está suprimida, el yodo se concentra en el nódulo hiperfuncional con mínima captación y lesión del tejido normal. Las dosis elevadas corrigen la tirotoxicosis en el 75% de los casos después de 3 meses y en el 10% de los pacientes surge hipotiroidismo durante los años siguientes. La resección quirúrgica también es eficaz y suele limitarse a la enucleación del adenoma o a la resección de solo un lóbulo de la tiroides. Con esto preservamos la función tiroidea y reducimos al mínimo el riesgo de hipoparatiroidismo y de lesión del nervio laríngeo recurrente. El tratamiento con antitiroideos y propranolol puede normalizar la función tiroidea, pero como comentábamos, igual con bocio multinodular, no es el mejor tratamiento a largo plazo porque esos pacientes no van a remitir espontáneamente. Y nuevamente les puse el algoritmo y aquí vienen imágenes de una tiroides normal, enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico o hiperfuncionante y adenoma tóxico o adenoma tiroideo hiperfuncionante. Y eso sería todo en relación con hipertiroidismo. No sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces, si no tienen dudas, vamos a dejar 10 minutos y continuamos con tiroiditis.
Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente tema de enfermedades de la tiroides. Y este tema es tiroiditis y algunas patologías misceláneas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este cuadro, como introducción, les pongo las diferentes causas de tiroiditis, que la tiroiditis es en sí una inflamación, evidentemente, de la glándula tiroides. Entonces, encontramos que algunas causas, las vamos a analizar ahorita, son tiroiditis autoinmune, tiroiditis subaguda indolora, que incluye a la tiroiditis postparto, la subaguda dolorosa, la tiroiditis infecciosa aguda, la tiroiditis de Riedel, y también puede ocurrir tiroiditis post-radiación, como comentábamos, cuando se administra yodo radioactivo de forma terapéutica, algunos pacientes desarrollan inflamación de la tiroides. Y causas más graves de tiroiditis por enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis. Empezaremos entonces con la tiroiditis aguda. ¿Qué es la tiroiditis aguda? La tiroiditis aguda es una entidad poco frecuente que va a ser producto o va a constituir una infección supurativa de la tiroides y que suele ocurrir en adultos jóvenes en los cuales la causa más frecuente es la presencia de un seno piriforme. Y el seno piriforme en sí mismo es un vestigio de la cuarta bolsa braquial que conecta la bucofaringe y la tiroides. Es más común en jóvenes, ¿de acuerdo? Puede ocurrir también en ancianos en el contexto de un bocio de evolución prolongada o en el contexto de degeneración en una neoplasia maligna de la tiroides. O sea, me refiero a que una neoplasia maligna se infecte o a que un bocio de larga evolución se infecte. Aquí les puse una infografía con las principales características de la tiroiditis aguda, que insisto, un proceso infeccioso. Va a ser más común en el invierno y en el otoño. Es una enfermedad rara, es una infección de la glándula tiroides que afecta principalmente a niños. Se asocia con fiebre y una masa palpable en el cuello. Progresa rápidamente y es muy dolorosa y debe tratarse con antibióticos y en ocasiones drenaje o cirugía. Entonces aquí les pongo imágenes de tiroiditis aguda. Vemos cómo aquí hay un proceso infeccioso en la tiroides y esto suele ocurrir, como comentábamos, en el contexto de un seno piriforme, ¿no? Aquí observamos, por ejemplo, cómo hay una fístula, ¿no? Después de ingerir un medio de contraste, vemos cómo está la presencia de la fístula, del seno piriforme, y estos pacientes, que sobre todo son niños, pues son más susceptibles a tiroiditis aguda. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? La verdad es que el diagnóstico es muy sencillo, debemos sospecharlo en el contexto de dolor tiroideo, que a menudo el paciente refiere a la faringe o a los oídos. El bocio suele ser pequeño, duele mucho la palpación y puede ser asimétrico como en la imagen de tomografía que les mostraba. Y va a acompañarse de otros síntomas como fiebre, malestar general, disfagia, que es la dificultad para ingerir algún alimento de ese sólido líquido. Puede haber eritema sobre la tiroides y el paciente también puede tener linfadenopatías. Entonces, este es el caso de un niño, de una niña que tiene una tiroiditis aguda. Incluso vemos aquí ya se ve el cuadro mucho más marcado, como incluso aquí ya está drenando espontáneamente el proceso infeccioso de la tiroiditis. ¿De acuerdo? El diagnóstico diferencial pues lo tenemos que establecer con una tiroiditis subaguda o crónica, con hemorragias en el interior de quistes tiroideos, con neoplasias malignas, incluyendo linfomas, y con tiroiditis inducida por amiodarona o amiloidosis. Pero rara vez vamos a tener confusión para el diagnóstico porque la presentación es súbita, aguda, brusca y las características clínicas pues son muy evidentes. ¿Qué podemos encontrar en los estudios? En los estudios vamos a encontrar marcadores de inflamación como una velocidad de sedimentación globular elevada y leucocitosis. Y algo muy importante, en la tiroiditis aguda el perfil tiroideo va a estar normal.
y eso seguramente nos ayudará muchísimo para el diagnóstico diferencial. Si le realizáramos al paciente una biopsia de aspiración por aguja fina, encontraríamos infiltración de la tiroides por polimorfonucleares, porque pues es un proceso infeccioso. Y el cultivo del tejido tiroideo nos va a permitir identificar al microorganismo responsable de esta infección. El microorganismo suele ser una bacteria, pero en pacientes inmunodeprimidos vamos a sospechar causas menos frecuentes aún, como hongos, como micobacterias, es decir, tuberculosis, y como neumocistis. El tratamiento va a consistir en antimicrobianos guiados por la tinción de Gram, y ya que tengamos los cultivos y el antibiograma, pues guiados posteriormente por el cultivo. En ocasiones, como comentábamos, se requiere el drenaje quirúrgico de un absceso que localicemos por un ultrasonido o tomografía. Las complicaciones son infrecuentes si el tratamiento antimicrobiano se inicia tempranamente, pero si ocurren, pueden ser complicaciones importantes como obstrucción de la tráquea, como sepsis, la formación de un absceso retrofaringio, incluso mediastinitis y también trombosis de la vena yugular. Entonces, aquí la característica es que hay manifestaciones clínicas importantes con un perfil tiroideo normal. En cuanto a la tiroiditis subaguda, también se llama tiroiditis de Decker-Vein, tiroiditis granulomatosa o tiroiditis vírica. Se ha relacionado con virus, pero los intentos de aislarlos en el paciente a menudo no tienen éxito y aislar el virus no va a modificar el tratamiento. Sin embargo, ahorita por la pandemia de COVID-19, pues se ven bastantes casos de tiroiditis subaguda, perdón. Recordar que el COVID pues, es un virus, entonces este virus también puede provocar la tiroiditis subaguda. Es un cuadro que suele ser infradiagnosticado porque los síntomas a veces se confunden con los síntomas de una faringitis. La incidencia máxima es entre los 30 y los 50 años de edad y predomina en mujeres. Igual que la tiroiditis aguda, la subaguda va a caracterizarse porque hay dolor en la tiroides. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay infiltración inflamatoria de la tiroides con alteración de los folículos y células gigantes multinucleadas en el interior de algunos de estos. Los cambios foliculares avanzan a la formación de granulomas y se acompañan de fibrosis. Y varios meses después, cuando el cuadro cede, la tiroides recupera su estructura normal. Entonces, aquí vemos una tiroiditis subaguda y lo que observamos son muchas células que la están invadiendo y que estas células son neutrófilos, ¿no? Hay destrucción activa de los folículos y también observamos a estas que son las células gigantes multinucleadas. El inicio, o cómo va a ser la historia natural. Bueno, al inicio de la enfermedad, la destrucción de los folículos va a liberar tiroglobulina y va a liberar hormonas tiroideas, por eso la tiroglobulina está elevada. Esto va a condicionar aumento de las concentraciones circulantes de hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, que producen supresión de la hormona estimulante de la tiroides. Y como les mostraba en el gamagrama, si a estos pacientes les hacemos un gamagrama, la captación de yodo es baja o indetectable. En las siguientes semanas se acaba la reserva hormonal que se liberó y aparece una fase de hipotiroidismo en la cual la T4 libre y en ocasiones también la T3 van a bajar, mientras que la TSH se eleva de forma moderada. La captación de yodo radioactivo recupera la normalidad en esta fase o incluso puede aumentar por la estimulación de la hormona estimulante de la tiroides. Y a medida que la enfermedad cede, ocurre el final de su historia natural, en la cual se va a normalizar el perfil tiroideo. Es decir, aquí ya hay alteración del perfil tiroideo. Entonces, aquí les puse una imagen de la historia natural. Hay un fenómeno de inflamación de la tiroides, entonces se libera la reserva hormonal y hay una fase hipertiroidea en la cual van a elevarse tanto T3 como T4 y va a disminuirse la TSH, ¿de acuerdo? La fase hipertiroidea. Luego se acaba esta reserva hormonal, puede haber una pequeña fase eutiroidea y a continuación vendrá la fase hipotiroidea, caracterizada por una moderada elevación de la TSH
y por una disminución de la T4 y de la T3. Si le realizáramos, y ya finalmente va a la fase de recuperación. Si le realizáramos un gammagrama al paciente en la fase hipertiroidea, vemos como la línea punteada roja va a haber disminución de la captación, mientras que en la fase hipotiroidea la captación va a estar normal o incluso puede estar elevada. Y esto es básicamente lo mismo, ¿no? Nada más que en este cuadro se incluyen, además de los niveles de TSH y del el índice de tiroxina libre o la medición de las hormonas tiroideas, también se incluye la tiroglobulina. Entonces vemos cómo en las fases iniciales la tiroglobulina estará elevada y ya luego va a tender a normalizarse. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Varias semanas antes, los pacientes pueden tener pródromos de una enfermedad viral, como malestar general y síntomas de las vías respiratorias superiores. Sin embargo, algunos pacientes no van a tener pródromos, sino que la enfermedad se va a manifestar de una forma aguda, de una forma grave y sin antecedentes evidentes. Los síntomas y los signos, la tiroides también va a doler y va a estar aumentado de tamaño. Puede haber fiebre, puede haber dolor faríngeo, un pequeño bocio doloroso a la palpación y el dolor también se puede referir al maxilar inferior o al oído. Pero aquí, a diferencia de la tiroiditis aguda, como les decía, como les mostré con las imágenes, hay disfunción tiroidea que va a depender de la fase y no alcancé a leer. ¿Qué me pusieron? Justo lo que mencionó de que la diferencia va a ser en el perfil tiroideo, o sea, justo lo dijo y justo lo puse. Entonces Ah, ya. ok, sí, sí. La verdad es que la tiroiditis aguda, pues clínicamente los síntomas pueden ser similares, pero ya vimos que como es una infección supurativa, pues pueden haber abscesos y toda una serie de cosas, ¿no? Pero si no fuera en esa magnitud, si solo fueran las características clínicas, pues sí son similares a los de la tiroiditis subaguda. La diferencia es el perfil tiroideo. En la aguda, el perfil tiroideo se mantiene normal. En la subaguda va a haber hipertiroidismo inicialmente y posteriormente hipotiroidismo. Bueno, la evolución natural de la enfermedad suele ser hacia la resolución, pero el 15% de los pacientes, sobre todo si ya tenían un proceso de autoinmunidad, aunque no se hubiera manifestado en ese momento, pues digamos que la tiroiditis puede ser el gatillo y entonces que el paciente quede con hipotiroidismo permanente, que ocurre hasta en el 15% de los casos. En un pequeño porcentaje, la evolución no va a ser de 3 meses como es habitual, sino que se prolonga durante varios meses y el paciente suele tener recidivas del cuadro. Los estudios de laboratorio, pues vamos a pedirle un perfil tiroideo y vamos a distinguir 3 fases bien definidas. La fase tirotóxica, como comentábamos, hormonas tiroideas elevadas con TSH suprimida. Y algo muy importante para hacer el diagnóstico diferencial de una tirotoxicosis por tiroiditis es que en las tiroiditis el índice T4 o T3 es mayor que en las enfermedades de hipertiroidismo, como Graves o boce multinodular tóxico o adenoma tóxico. O sea, en la tiroiditis la T4 suele estar más elevada que la T3. ¿Por qué? Porque no hay hipertiroidismo como tal, no hay hiperfunción de la glándula. Entonces, ustedes recuerden que la fisiología de las hormonas tiroideas es que la T4, por la acción de la desyodasa, se convierte en T3, que es la hormona pues, con mayor actividad y que actúa sobre los tejidos periféricos. Cuando hay tiroiditis, hay destrucción hay daño de la tiroides y se libera la reserva hormonal. Entonces, la T4, por lo tanto, va a estar más alta que la T3. En cambio, en las enfermedades como Graves, en las cuales sí hay hipertiroidismo, como hay una hiperfunción, va a haber un aumento de la T4, pero esta T4 se transforma en T3. Entonces, es algo importante para diferenciarlas. Luego vendrá una fase hipotiroidea y la última fase, que es la fase de recuperación, en la cual se normaliza el perfil de la tiroides. El diagnóstico va a confirmarse aquí también hay marcadores de inflamación, como en la aguda y elevación de la BCG, y en las fases iniciales, insisto, y baja captación de yodo radiactivo menor al 5%. Puede haber leucocitosis y en situaciones normales,
los anticuerpos antitiroideos son negativos. Si hay duda, podemos recurrir a una biopsia. Entonces, en este cuadro vemos las características clínicas que nos ayudan a diferenciar una tiroiditis aguda de una tiroiditis subaguda, ¿no? Que era en relación con lo que me preguntaban. Vemos cómo si hay síntomas clínicos, pero estos síntomas son más frecuentes y son más marcados en la tiroiditis aguda, ¿no? La exploración física de la tiroides, en ambas hay bocio doloroso y todo lo que comentábamos, ¿no? También pueden haber marcadores de inflamación, pero aquí lo que nos va a ayudar, como comentábamos, es el perfil tiroideo, ¿de acuerdo? El tratamiento es con ácido acetil salicílico a dosis altas, 600 miligramos cada 4 a 6 horas, o un antiinflamatorio no esteroideo para controlar los síntomas. Si este tratamiento es insuficiente o si los síntomas son marcados, podemos emplear esteroides a dosis, por ejemplo, de 40 a 60 miligramos de prednisona con reducción gradual de la dosis durante las siguientes 6 a 8 semanas, según los síntomas mejoren y los niveles de BCG se normalicen. En caso de recurrencia, podemos iniciar de nuevo y suspenderlos de forma más gradual, sugiriéndonos que esperemos hasta que la captación de yodo se normalice antes de retirar los esteroides. Debemos de vigilar la función de la tiroides cada 2 a 4 semanas, midiendo TSH y T4 libre. Los síntomas de tirotoxicosis suelen mejorar espontáneamente, pero si son muy marcados, podemos reducirlos administrando propranolol, que es un beta bloqueador. La levotiroxina puede ser necesaria si la fase hipotiroidea se prolonga, pero las dosis de levotiroxina que empleemos deben de ser lo suficientemente bajas para que podamos permitir la recuperación mediada por TSH. O sea, no debemos administrar dosis altas que supriman la TSH, porque al final de cuentas, la TSH es lo que va a hacer, esta hormona es la que va a hacer que se recupere la función tiroidea. Bueno, eso fue en relación con la tiroiditis subaguda o tiroiditis de Becker-Vine o la tiroiditis postviral, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro tipo de tiroiditis que se llama tiroiditis indolora. Esta tiroiditis aparece en pacientes con enfermedad tiroidea autoinmunitaria subyacente y tiene una evolución clínica similar al de la tiroiditis subaguda. Entonces, este es un paciente en el cual ya hay un proceso autoinmune de base, una tiroiditis de Hashimoto. Y a este paciente se le agregó una tiroiditis indolora que dio lugar a una fase de tirotoxicosis inicial. En el corte histológico, a diferencia de la tiroiditis subaguda, en la cual hay infiltración por neutrófilos, es decir, por polimorfonucleares, en la tiroiditis indolora, la infiltración va a ser por linfocitos. Las fases, pues en relación con la función tiroidea, prácticamente son las mismas. Es la breve fase de tirotoxicosis de 2 a 4 semanas y la fase de hipotiroidismo de 4 a 12 semanas, que suele ir seguida por la fase de resolución. O sea, aquí la historia natural en la tiroiditis indolora es prácticamente la misma en relación con la función tiroidea que la que vemos o la que observamos en la tiroiditis subaguda. Nada más que a veces, como la tiroiditis, pues como su nombre lo dice, es indolora, puede que al momento de nosotros atender al paciente, solo detectemos de forma evidente una fase del distiroidismo. Las manifestaciones clínicas, va a haber bocio, pero a diferencia de la tiroiditis subaguda, el bocio es indoloro. Además, en estos pacientes ya puede haber anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, porque ya hay un trastorno de autoinmunidad subyacente y los vamos a encontrar hasta en la mitad de los casos. Sin embargo, si lo comparamos con pacientes con tiroiditis de Hashimoto, los títulos de anti-TPO van a ser más bajos. En el laboratorio, además, no están todas las alteraciones que conlleva la inflamación, es decir, los leucocitos van a estar normales, la BCG y la proteína C reactiva también van a estar normales, y el gamagrama pues va a ser muy similar al de la tiroiditis subaguda,
porque acuérdense, hay inflamación, hay destrucción de tejido, entonces va a haber hipocaptación. En esta enfermedad no van a estar indicados los glucocorticoides. Los síntomas tirotóxicos graves sí pueden controlarse con un ciclo breve de propranolol. Y también la leotiroxina puede ser necesaria en la fase hipotiroidea. Recuerden, a dosis bajas. Y debemos retirarla en unos meses porque la regla es la recuperación. Cuando se resuelve la tiroiditis indolora, se recomienda realizar un seguimiento anual porque, insisto, estos pacientes ya tienen un trastorno autoinmunitario subyacente, entonces en algún punto de su vida pueden desarrollar una tiroiditis de Hashimoto que condicione un hipotiroidismo permanente. Ahora vamos a ver la tiroiditis postparto, que la tiroiditis postparto es básicamente lo mismo que una tiroiditis indolora, pero en el contexto de una mujer que tuvo un embarazo. ¿Cómo se puede manifestar la tiroiditis postparto? Como hipertiroidismo transitorio solo, como hipertiroidismo transitorio solo y como la historia natural de las que ya vimos, que es hipertiroidismo, hipotiroidismo y luego recuperación. Entonces, estos son los síndromes tiroideos propios del parto y podemos encontrar estos patrones de disfunción tiroidea. Entonces, viene el parto y el paciente puede tener la tiroiditis indolora, que se caracteriza pues por todas las fases, ¿no? Que comentábamos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, resolución, o solo hipertiroidismo transitorio, o solo hipotiroidismo transitorio, y no olvidar que algunas de estas pacientes ya recuerden que el parto puede ser un disparador de enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, no todos los más bien, no todas las tirotoxicosis postparto son iguales a tiroiditis postparto. Hay que estudiarlos porque algunas de estas pacientes tendrán enfermedad de Graves y entonces el parto fue como que el gatillo que la disparó. Si desarrollan la historia natural de hiponormalización, pues básicamente la historia natural va a ser igual que en la tiroiditis indolora, ¿no? Y que también que en la tiroiditis subaguda. Es una tiroiditis destructiva inducida por un mecanismo autoinmune que ocurre en el año posterior al parto, pero también puede ocurrir después de un aborto, tanto espontáneo como inducido, y ocurre hasta en el 5% de las mujeres. Se acompaña de anticuerpos contra peroxidasa antes del parto y es 3 veces más frecuente en mujeres que tienen diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 1 generalmente también es una enfermedad autoinmune. ¿De acuerdo? La mayoría de estas pacientes se recuperan y son eutiroideas en el año posterior al parto. Algunas nunca van a recuperarse de la fase inicial de hipotiroidismo y ya se quedan con hipotiroidismo o con bocio permanente, o sea, con tiroiditis de Hashimoto. Las pacientes con hipotiroidismo reversible tienen un mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo permanente en el futuro, también se los comenté. Esto no es solo con el hipotiroidismo, también es con el hipertiroidismo. Y esta entidad puede recurrir en los embarazos posteriores. Ahora, tiroiditis inducida por fármacos, pues esto es muy breve, suele ser inducida por interferón alfa o por interleucina 2 y simplemente es una tiroiditis que tiene las características clínicas que ya vimos y que aquí el gatillo va a ser el uso de algún tipo de fármaco, ¿de acuerdo? Ahora, esta que sí es diferente es la tiroiditis crónica. La tiroiditis crónica, su causa más común va a ser la tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Y la tiroiditis de Riedel. La tiroiditis de Riedel es un trastorno raro que ocurre característicamente en mujeres de edad avanzada. Se manifiesta con bocio indoloro de evolución lenta que genera síntomas locales por compresión de esófago, tráquea, venas del cuello o de los nervios laringeos recurrentes. La estructura normal de la tiroides está alterada por fibrosis densa que se puede extender hasta el exterior incluso de la cápsula tiroidea. En la tiroiditis de Riedel, que va a ser una forma de tiroiditis crónica, la disfunción tiroidea es rara. O sea, hay un bocio fibroso, manifestaciones de compresión local,
pero no suele haber disfunción tiroidea. En la tiroiditis de Hashimoto sí, en la tiroiditis de Hashimoto, recuerden, suele haber hipotiroidismo. El bocio en la de Riedel es duro, indoloro y a menudo asimétrico y fijo, lo que puede impulsarnos a sospechar malignidad. Y aquí vemos a un paciente que tiene una tiroiditis de Riedel y vemos cómo esto que les estoy mostrando, pues es la columna de área de la tráquea, ¿no? Entonces los síntomas, o más bien la compresión por el bocio fibroso crónico, desplaza la tráquea, ¿no? Y en la tomografía de cuello vemos entonces el crecimiento de tejido tiroideo de aspecto fibroso que desplaza la tráquea, que es lo que veíamos en la radiografía. Y no hay evidencia de adenomegalias. El tratamiento de la tiroiditis de Riedel tiene como finalidad el alivio quirúrgico de los síntomas de compresión. Bueno, esto es todo en cuanto a tiroiditis. Faltan los demás misceláneos. Denme unos 2 o 3 minutos para que tome agua y ahorita continuamos. Ya vamos a terminar.
Ok, entonces seguimos, ¿no? Bueno, a continuación vamos a hablar de una entidad que se llama síndrome del eutiroideo enfermo. Y es algo que ustedes deben de conocer porque son, como su nombre lo dice, es un paciente eutiroideo que se enferma de otra cosa, no sé, una neumonía, lo que sea, y esta enfermedad aguda altera la función tiroidea. Entonces, es por eso que no se le debe realizar pruebas de función tiroidea a pacientes hospitalizados, salvo que sospechemos de una manera importante que la causa de la hospitalización sea una enfermedad tiroidea. Entonces, debido a que cualquier enfermedad aguda puede alterar las concentraciones de hormona estimulante de la tiroides y hormonas tiroideas, en ausencia de patología tiroidea subyacente, esto por la liberación de interleucina 6, debe evitarse la realización sistemática de pruebas de función tiroidea en este contexto, a menos que existan sospechas fundadas de un trastorno tiroideo. Pasa muy a menudo que un paciente se hospitaliza, le piden un montón de estudios, le piden un perfil tiroideo, sale alterado, sin que el paciente tenga como tal una enfermedad tiroidea, y entonces ya los médicos se empiezan a confundir. Entonces, ¿cuándo los vamos a pedir en el contexto de hospitalización? Cuando sospechemos de forma importante que hay una enfermedad tiroidea. Muy bien, el patrón hormonal más frecuente en el tiroideo enfermo es la reducción de las concentraciones de T3, tanto total como libre, con niveles normales de T4 y de hormona estimulante de la tiroides, que a esto se le llama síndrome de T3 baja. La magnitud del descenso de la T3 va a correlacionarse con la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué desciende la T3? Porque es un mecanismo de adaptación del cuerpo. Lo que busca nuestro cuerpo es limitar el catabolismo en estados de inanición o enfermedad. Entonces, si estamos enfermos y sabemos que la T3 es la hormona que ejerce la mayor parte de las funciones sobre el catabolismo de la tiroides, el cuerpo va a responder disminuyéndola para limitar el catabolismo, ¿no? Y esto se debe a que va a estar alterada la biotransformación de T4 a T3 por desyodación. Y lo que vamos a ver es que aumenta la T3 reversa, que la T3 reversa se metaboliza por desyodación. Y eso tiene mucho que ver con las desyodasas que ustedes expusieron en la parte de fisiología. Es el patrón más común, síndrome de T3 baja. Pero los pacientes muy enfermos también pueden presentar un descenso impresionante, no solo de la T3, sino también de la T4. Y esto se llama síndrome de T4 baja. Este fenómeno es secundario a la expresión en el músculo y en el hígado de la desyodidasa tipo 3 por hipoperfusión tisular, que acelera el metabolismo de las hormonas tiroideas. Y el síndrome de T4 baja es un estado de mal pronóstico. Por su parte, las concentraciones de TSH pueden oscilar entre menos de 0.1 cuando el paciente está muy enfermo, sobre todo si es un paciente que reciba dopamina o glucocorticoides, y concentraciones muy altas de más de 20 durante la fase de recuperación del síndrome del eutiroideo enfermo. Y también vamos a encontrar patrones específicos según la enfermedad que el paciente esté presentando. En la enfermedad hepática hay una elevación inicial de las T3 y T4 totales, pero no de las libres, por liberación de la tiroglobulina. Al avanzar la insuficiencia hepática, las concentraciones de T3 y T4 totales van a reducirse por debajo de los valores normales. En casos de enfermedad psiquiátrica, hasta el 5 al 30% de los pacientes con enfermedad aguda presentan elevación de la T4 libre y de la T4 total con T3 normal y una TSH que puede ser variable. En el VIH, la T3 y la T4 se elevan en las fases iniciales. Las concentraciones de T3 descienden cuando se desarrolla SIDA, pero los valores de TSH suelen permanecer normales. Y en enfermedad renal hay elevación de T3 con concentraciones normales de T3 reversa porque aumenta la captación por parte del hígado. El diagnóstico del síndrome del eutiroideo enfermo es de presunción, en función obviamente del contexto clínico y del patrón del perfil tiroideo. Solo la corrección de las alteraciones con la recuperación clínica pueden establecer claramente el diagnóstico. Es decir, un paciente se ingresa por neumonía,
no sospechamos que tenga una enfermedad tiroidea, no tiene ninguna clínica de hipotiroidismo de lo que sea, salen alteradas las pruebas de función tiroidea, podemos sospechar que es un tiroideo enfermo, pero para que nosotros podamos decir categóricamente que lo es, pues el diagnóstico habrá sido retrospectivo, ¿no? Se recupera de la neumonía, se normaliza el perfil. El tratamiento es controversial. La mayoría de los expertos recomienda vigilar la función tiroidea durante la recuperación sin administrar levotiroxina, salvo que existan datos clínicos o que el interrogatorio sugiera hipotiroidismo. O sea, que el paciente ya tenía hipotiroidismo antes de ser hospitalizado. Bueno, eso fue sobre el eutiroideo enfermo. Ahora, efectos de la miodarona sobre la función tiroidea. Bueno, la miodarona tiene relación estructural con la hormona tiroidea y algo muy importante es que el 39% de su peso es yodo. Las dosis habituales de amiodarona, que son de 200 miligramos al día, están asociadas con una ingesta elevada de yodo, que aumenta 40 veces sus concentraciones en sangre y orina. Además, como se almacena en el tejido adiposo, la concentración elevada persiste 6 meses después de suspender el tratamiento con amiodarona. La amiodarona además inhibe la actividad de la desyodasa y sus metabolitos actúan como antagonistas débiles de las hormonas tiroideas. Entonces, todo esto explica que la amiodarona nos pueda dar un chorro de alteraciones en la función de la tiroides, ¿no? ¿Qué es lo que puede condicionar? Cambios agudos transitorios, pero también puede dar hipotiroidismo en pacientes predispuestos a los efectos inhibidores de una carga elevada de yodo e incluso tirotoxicosis, que puede estar causada por un efecto de Jod-Basedow por la carga de yodo. En casos de pacientes que tengan bocio multinodular o enfermedad de Graves incipiente o por un trastorno similar a la tiroiditis. O sea, puede dar hipo o hipertiroidismo crónicos o trastornos agudos y que solo sean transitorios. En cuanto al perfil tiroideo, va a haber aumento de la T4. Inicialmente disminuye por efecto del yodo sobre la liberación de T4, pero después la mayoría de los pacientes van a escapar de esta supresión y predominan los efectos inhibitorios sobre la desyodasa que hacen que haya más T4. También va a disminuir la T3, va a incrementar la T3 reversa y puede aumentar transitoriamente la TSH hasta 20. Esta última se normaliza o incluso puede suprimirse levemente por 1 a 3 meses. El hipotiroidismo por amiodarona se produce en el 13% de los pacientes que viven en países con consumo suficiente de yodo. La patogenia parece relacionarse con una incapacidad de la tiroides para escapar del efecto de Wolff-Chaikoff en la tiroiditis autoinmunitaria, por lo que es más común en presencia de anticuerpos contra TPO. Y no es necesario interrumpir el fármaco, ya que puede utilizarse levotiroxina, ¿de acuerdo? Si desarrollan hipotiroidismo y el paciente requiere seguir con amiodarona, pues le damos levotiroxina. Deben controlarse los niveles de TSH y la T4 a menudo está aumentada. Entonces, este es un resumen de los efectos de la amiodarona sobre la función de la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Bloquea la entrada de las hormonas tiroideas en la célula, inhibe la 5 de iodinasa tipo 1 y tipo 2, con lo que aumenta la T4 total y libre, aumenta la T3 reversa, disminuye la T3 y al inicio aumenta la TSH. También disminuye la unión de T3 a su receptor por efectos antagónicos y causa citotoxicidad tiroidea directa, que esto puede dar lugar a una tiroiditis destructiva. Y entonces aquí vemos cómo puede dar hipotiroidismo si el paciente está sometido al efecto de Wolff o tirotoxicosis por el efecto de Jod-Basedow. Y aquí ya lo habían comentado sus compañeros, pero aquí les puse los efectos inducidos por el exceso de yodo, ¿no? Entonces, los efectos inducidos son la falla para escapar del efecto de Wolff en sujetos con enfermedad de Hashimoto subyacente que va a producir hipotiroidismo. Y si el paciente tiene, entonces, al contrario, una enfermedad de Graves latente o un bocio latente multinodular, entonces el efecto de Jod va a producir hipertiroidismo. La miodarona va a causar tirotoxicosis en el 2% de los pacientes que viven en áreas con alta ingestión de yodo por el efecto de Jod-Basedow y las formas principales son dos. La primera forma de tirotoxicosis por amiodarona es la que se asocia a una anomalía subyacente, ¿no? Es la que ocurre en casos de pacientes con enfermedad de Graves preclínica o de bocio nodular.
En estos, la síntesis de hormona tiroidea es excesiva por aumento de la exposición al yodo, que es el fenómeno de Jod-Basedow. O sea, recuerden que la amiodarona tiene yodo. El Doppler nos mostrará un aumento de la vasculatura y la captación normal o aumentada en la gammagrafía favorece el diagnóstico de tirotoxicosis por amiodarona tipo 1. Y en la tipo 2 no hay anomalía subyacente, o sea, va a ocurrir en sujetos que no tienen enfermedad tiroidea intrínseca. Es el resultado de la activación lisosómica inducida por el fármaco que conduce a una tiroiditis destructiva, o sea, por la citotoxicidad directa del fármaco. Las formas leves resuelven espontáneamente y puede ocurrir hipotiroidismo y el Doppler muestra disminución de la vasculatura. Y aquí si le hiciéramos un gamagrama, como hay tiroiditis destructiva, pues va a haber hipocaptación. Muy bien. Si es posible, debe suspenderse el tratamiento con amiodarona, pero esto es cuando hay tirotoxicosis por amiodarona. Recuerden, cuando hay hipotiroidismo, si es necesario continuar con la amiodarona, podemos darle levotiroxina. Siempre es más fácil de tratar el hipotiroidismo. Por eso a los pacientes con hipertiroidismo se les da yodo, se les da cirugía, quedan hipotiroideos y se les deja su levotiroxina, ¿de acuerdo? Entonces, pero ya cuando hay tirotoxicosis, si es posible, debemos suspender la amiodarona. En el caso de la tipo 1, que es por una enfermedad tiroidea subyacente, pues podemos tratarla con dosis elevadas de antitiroideos, aunque suelen ser ineficaces. Mientras que en la tipo 2, los medios de contraste orales reducen con rapidez las concentraciones de T4 y T3, disminuyen la biotransformación de la primera en la segunda y pueden bloquear la captación tisular de las hormonas. En el caso de una tiroiditis destructiva por amiodarona, los glucocorticoides tendrán un efecto leve. Y aquí, pues la tiroidectomía casi total, pues podrá ser un tratamiento más eficaz a largo plazo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya esto es en todo lo relacionado con la amiodarona y seguimos con el bocio difuso no tóxico o bocio simple. A nivel mundial, como comentábamos en las primeras clases, la principal causa de bocio simple es la deficiencia endémica de yodo y por lo tanto se llama bocio endémico, cuando afecta a más del 5% de la población. Bueno, aquí les repetí lo mismo, perdón, les repetí lo mismo, pero sí, a nivel mundial la principal causa es deficiencia de yodo. En otras poblaciones pueden haber otras causas ambientales. ¿De acuerdo? Bueno, es más común en mujeres. ¿Por qué es más común en mujeres? Porque las mujeres tienen más prevalencia de enfermedad autoinmune subyacente y por el aumento de las necesidades de yodo que ocurre en las mujeres durante la gestación. A ver, permítame un segundo. Bueno, buenos días. Sí, dígame. Ok, le regreso la llamada en 10 minutos, ¿de acuerdo? Ahorita estoy ocupado. Estoy ocupado. Ahorita le regreso la llamada en 10 minutos. Sí, hasta luego. Hasta luego. Sí, bye. Bueno, entonces, en regiones con deficiencia de yodo, ¿por qué ocurre el bocio? Bueno, es un reflejo del esfuerzo compensador para atrapar yoduro y producir hormona tiroidea. En los casos de bocio simple, la concentración de TSH suele ser normal o ligeramente elevada por aumento de la sensibilidad a la TSH o activación de otras vías que aumentan el tamaño de la tiroides. El bocio endémico, como les comentaba, también puede ser causado por bociógenos ambientales como mandioca y aunque son relativamente poco frecuentes, los defectos hereditarios de la síntesis hormonal también provocan bocio difuso no tóxico y se han descrito anomalías en todos los pasos de la síntesis hormonal. Entonces, aquí les puse imágenes de bocio endémico que ocurre sobre todo en regiones en las cuales hay deficiencia de yodo y afecta principalmente a mujeres, ¿no? Y vemos cómo puede ocurrir pues, en diferentes culturas, pero se caracteriza porque afecta a más del 5% de la población. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Si la función tiroidea está conservada, la mayor parte de los bocios son asintomáticos. La exploración va a revelar una glándula con aumento del tamaño simétrico, que es indolora a la palpación,
pero que a diferencia de otros bocios, como el de la tiroiditis de Hashimoto, en la cual era firme, en el bocio simple la glándula es blanda y no hay nódulos palpables. El bocio se define arbitrariamente como un lóbulo lateral de la tiroides con un volumen superior al pulgar del sujeto que está siendo explorado. Y si el agrandamiento es notable, el bocio puede causar compresión traqueal o esofágica. Además, el bocio retroesternal puede obstruir el estrecho torácico superior y aquí aparece el signo de Pemberton, que fue lo que les pregunté en el examen diagnóstico, que consiste en síntomas de desfallecimiento con signos de congestión facial y con obstrucción venosa yugular. Cuando se elevan los brazos por encima de la cabeza, maniobra que desplaza la tiroides al estrecho torácico superior y que lo termina por obstruir, ¿no? En estos casos deben utilizarse mediciones del flujo respiratorio y un estudio de imagen como tomografía o resonancia magnética. Entonces es el signo de Pemberton. Le pedimos al paciente que eleve los brazos y que los mantenga elevados durante 2 o 3 minutos para ver si hay bocio retroesternal. Y aquí vemos cómo son las características, cómo vemos la congestión venosa facial, ¿no? La cara del paciente pues queda roja, ¿no? Y cuando tenemos el signo de Pemberton, entonces hay que hacer la tomografía. Aquí se le hicieron y vemos efectivamente cómo es un gran bocio que desplaza la tráquea y que obstruye el estrecho torácico superior. Muy bien, el diagnóstico de bocio simple implica la exclusión de otras causas de bocio y de tirotoxicosis e hipotiroidismo. Es frecuente, sobre todo si es por deficiencia de yodo, encontrar T4 total baja, pero la T3 y la TSH son normales. Y este fenómeno es por un aumento de la biotransformación de T4 en T3. Las concentraciones urinarias bajas de yodo, menores a 50 microgramos por 100 mililitros, pues evidentemente apoyan el diagnóstico de deficiencia de yodo. El gamagrama no suele ser necesario, pero si se hace, revela aumento de la captación en el déficit de yodo y la dishormogénesis. Y la ecografía no está indicada, salvo que en el bocio detectemos un nódulo. El tratamiento, bueno, la sustitución de yodo va a inducir una regresión variable del bocio en el déficit, dependiendo del tiempo de evolución y del grado en el que haya fibrosis. La cirugía está indicada cuando hay signo de Pemberton y después de la cirugía, pues el paciente va a quedar con hipotiroidismo y hay que sustituirlo con levotiroxina, lo que va a evitar la reaparición del bocio. Eso es en cuanto al bocio simple. Ya nos faltan, me parece que nada más dos subtemas muy cortos. Uno es hipertiroidismo subclínico, que como les adelantaba, es TSH baja con T4 y T3 normales. Este evento o esta entidad ocurre especialmente en la tercera edad y sugiere la posibilidad de la secreción autónoma de hormonas tiroideas o de enfermedad de Graves no diagnosticada. Es poco claro el beneficio del tratamiento, que por lo general es con yodo radioactivo, comparado con solo seguir al paciente y con instaurar tratamientos cuando se vuelvan anormales las concentraciones de hormonas tiroideas. Sin embargo, se está recomendando el tratar al hipertiroidismo, subclínico en el anciano para disminuir el riesgo de FA y de pérdida ósea. Los anticuerpos contra peroxidasa tiroidea pueden ser útiles para identificar a los sujetos con mayor riesgo de enfermedad tiroidea autoinmunitaria, como puede ser una enfermedad de Graves inicial. Y son las indicaciones para tratar el hipertiroidismo subclínico: osteoporosis, enfermedad valvular reumática con hipertrofia auricular izquierda o FA, fibrilación auricular que recientemente inicia o arritmias cardíacas recurrentes, insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho, infertilidad o trastornos menstruales y síntomas inespecíficos como fatiga, nerviosismo, depresión o trastornos digestivos, sobre todo en pacientes de más de 60 años, en los que podemos considerar tratarlos para hacer un ensayo terapéutico. Y en cuanto al bocio multinodular no tóxico, porque el que habíamos comentado, el bocio simple, es el bocio difuso, acuerden, bocio blando. Cuando hay bocio multinodular no tóxico, la etiología es la misma que en el tóxico, pero los nódulos, a diferencia del bocio multinodular tóxico, no van a ser autónomos. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y eutiroideos.
La enfermedad se desarrolla lentamente durante muchos años y se detecta en la exploración física de rutina como un hallazgo incidental en estudios de imagen. Si tiene el tamaño suficiente, puede provocar síntomas por compresión como dificultad para tragar, dificultad respiratoria por compresión de la tráquea o plétora congestión venosa, pero son infrecuentes. El dolor repentino del bocio nodular no tóxico suele deberse a hemorragia en el interior de un nódulo, pero debe plantearse la posibilidad de una neoplasia maligna. Lo mismo que cuando el paciente desarrolla disfonía por parálisis de laringio recurrente, aquí ya hay que investigarle cáncer. El diagnóstico, pues habrá bocio nodular a la exploración, puede haber signo de Pemberton, hay que excluir hipertiroidismo e hipotiroidismo y hay que valorar compresión mediante pruebas de función pulmonar, tomografía, resonancia magnética y esofagograma con trago de bario. Y el riesgo de que surja cáncer es similar al observado en los nódulos solitarios y el abordaje es el mismo. Ya luego en la siguiente clase veremos el abordaje del nódulo tiroideo. Nuevamente les puse una imagen del signo del Pemberton. La mayor parte de los pacientes se va a tratar de forma conservadora. La supresión del bocio con levotiroxina no suele ser eficaz y nos da el riesgo de que el paciente desarrolle tirotoxicosis subclínica o incluso tirotoxicosis manifiesta. Deben evitarse los medios de contraste y las sustancias con yodo por el riesgo de inducir el fenómeno de Jod Basedow, que recuerden, el Jod Basedow nos puede dar tirotoxicosis. Y el yodo radioactivo se está utilizando cada vez más en áreas donde los bocios grandes son más prevalentes porque se puede disminuir su tamaño en un 40 a 50% y suprimir selectivamente regiones con autonomía. Y ya en caso de que haya signo de Pemberton, etcétera, pues la cirugía estará indicada y sigue siendo un tratamiento muy eficaz, ya sea que sea una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total. Y esto sería todo en relación con tiroiditis y misceláneos. No sé si tengan alguna duda. Doctor, Mande. ve que la clase pasada nos dijo que nos pasaría sus presentaciones. ¿Cree que le podamos pasar ahorita el correo del grupo? Sí, pero se las voy a pasar hasta antes del examen. Ah, ok. Sí, ahorita me interesa que lean, que apunten, que estudien Ujú. y antes del examen les paso las presentaciones. Ok, sí, está bien. Y bueno, entonces, la siguiente clase que es el martes, que me parece que ya va a ser presencial, ¿verdad? Sí, Doc, ya el martes es presencial. Ok, entonces vamos a terminar esta clase con las enfermedades de la tiroides. Yo les voy a exponer el tema de abordaje nódulo tiroideo y esa misma clase vamos a ver también cáncer de tiroides. Entonces les pido por favor que tengan todo listo, los cables o lo que se necesite a las 8 de la mañana para que podamos terminar. Igual si nos queda tiempo podemos revisar casos clínicos de hipohipertiroidismo. Y entonces su examen quedó para el martes primero, pero el jueves de la próxima semana ya vamos a empezar a ver enfermedades de las paratiroides. No van a salir en el examen, no va a salir en este examen, pero sí me interesa que ya empecemos para no atrasarnos. Entonces, el jueves de la próxima semana expondría el equipo al que le toque anatomía y fisiología de la paratiroides. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, así concluimos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Doctor,